A través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, le invitamos a conocer las acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres discapacitados y adultos mayores en Familia DIF, nuestra familia. Para esta conversación amigable, queda con ustedes la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez. Comenzamos. Hola, muy buenos días, queridos amigos radioescuchas y también los televidentes que por la noche están con nosotros. Agradecemos muchísimo el día de hoy que nos reciban de nuevo y bueno, sabiendo desde luego, como les hemos venido anunciando, que este es el último programa de Familia DIF, nuestra familia. Y para cerrar con broche de oro, así como lo abrimos, pues hemos invitado al señor gobernador, al licenciado Arturo Núñez Jiménez, que nos acompañe para que nos platique un poco de cuáles han sido sus experiencias, desde luego qué le ha tocado vivir durante esta generación de políticos que ha sido pues a veces muy cuestionada, pero también en el mundo le han tocado vivir sucesos importantes que yo creo que para todos va a ser muy interesante el que él nos pueda comentar todas estas experiencias. Bienvenido, señor gobernador, muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades al programa por lo que ha hecho al servicio de Tabasco. Muchas gracias. Bueno, pues estamos listos, ¿verdad? Gaby, pues comienza tú. Bueno, pues muchísimas gracias y sí, hoy prácticamente pues es como decía la maestra, el último día y pues aprovechando y dando inicio a esta hora que vamos a tener una plática con usted, licenciado Arturo, pues bienvenido. ¿Cómo se siente hoy ya inició el programa, finaliza el programa? ¿Qué nos puede decir? Bueno, todo lo que empieza acaba y es parte de los ciclos de la vida y lo importante es lo que se haya hecho en el trayecto y creo que el programa Familia DIF, nuestra familia, ha hecho un servicio importante a Tabasco. He seguido en muchas ocasiones sus transmisiones. Me ha informado Marta Lilia de los entrevistados, de los temas abordados, de la información aportada, de los reportajes y pues advierto que cubren una especie de, como se dice en la jerga mercadológica, de nicho de mercado que no cubre ningún otro programa porque está abocado a dar información sobre los grandes grupos vulnerables que son precisamente el objeto de la existencia del sistema DIF. Claro. La familia, la mujer, los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, de tal modo que pues hablar de estos grupos sociales, dar una serie de informaciones que no dan en ningún sistema educativo formal, para, como se ha dicho en algunos de los programas, educar para la vida, pues es un gran mérito de este programa. Se dice que además de la educación formal, que es a la que todos, porque es además obligatoria y gratuita, asistimos en alguna etapa de nuestra vida a las aulas con nuestros libros, con nuestros profesores, con nuestras tareas, que es la parte quizá más importante de la formación, rumbo a la vida profesional, rumbo a la vida competitiva en sociedad. Sin embargo, hay otros dos elementos fundamentales en la formación de un ser humano en su educación. En primerísimo lugar, la familia, claro, que precede incluso a la escuela, porque desde el hogar, desde el primer momento de la vida, la transmisión del amor, la dedicación, van afianzando la seguridad de las personas y generando una serie de actitudes que nadie enseña. Esas se logran con la vivencia de las necesidades satisfechas en la muy primera infancia. Y de otra parte está la enseñanza de la sociedad en su conjunto,
que se expresa particularmente a través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son otro ingrediente de la denominada educación informal, que aportan muchísima información a las personas. En algunos casos todavía ayudan, dependiendo del auditorio y de su edad, a formarla, y pues en ese sentido un modelo de comunicación equilibrado es clave para la construcción del espacio público en cualquier sociedad. Claro. Y un modelo equilibrado debería contener una dosis de información, una dosis de orientación y una dosis de esparcimiento, ¿verdad? Claro. Serían las tres partes de un modelo de comunicación equilibrado, y los medios públicos, como en este caso CORAD, TVT, pues tienen mayor responsabilidad en contribuir a esta parte de la educación informal. Perfecto, licenciado Arturo, ahorita justo cuando usted nos hablaba de la importancia de los medios de comunicación, habló de tres cosas importantes: de maestros, de familia y de enseñanza. Hoy queremos conocer al licenciado Arturo desde el otro lado de la moneda, así como conocimos a la maestra Marta Lilia. ¿Cómo fue su familia? ¿Cómo se crió Arturo Núñez? Y sobre todo, ¿cuándo nació el amor por dedicarse a lo que hoy se dedica? Bueno, yo soy de una familia de clase media. Mi padre era ingeniero agrónomo. Okay. Él era de Jalapa, Veracruz. Llegó a Tabasco allá por el año 1939 como profesor de la Escuela Práctica de Agricultura de Jalpa de Méndez. Alguna vez me narró que para llegar de Villahermosa a Jalpa de Méndez hizo 20 horas, yéndose a caballo, en cayuco, en distintas formas de comunicación, porque esa es una etapa en que todavía el Estado estaba muy incomunicado, muy aislado. Vino a reemplazar a quien después sería su concuño, el ingeniero Martiniano Flores Aguirre, que era el profesor que se iba de la Escuela Práctica de Agricultura de Jalpa de Méndez, y él lo venía a reemplazar. Pero el ingeniero Martiniano Flores Aguirre, mi tío Martiniano, estaba casado con la hermana mayor de mi madre. Okay. Y mi madre fue a Jalpa de Méndez a ayudar a su hermana a empacar, porque ya se iban a vivir fuera de Tabasco. Y en ese ínter conoció al que iba a reemplazar a su cuñado, al ingeniero Enrique Núñez. Hubo flechazo, pero ahí no pasó a más. Fue hasta el carnaval en febrero del año 40, en Plaza de Armas, que se volvieron a encontrar. Contaban que él le había puesto una mariposa que los muchachos le ponían a las muchachas en su vestido, con un elemento que se pegaba a la ropa, a la tela. Y bueno, se hicieron novios y el 7 de julio de 1940 se casaron. La crónica apareció en el entonces diario Rumbo Nuevo. Cuando cumplieron ellos 50 años de casado, mi hermano Enrique, que es un poco historiador, hizo la biografía de Mújica. Se metió a indagar y se encontró la crónica donde se daba cuenta de la boda de el ingeniero Enrique Núñez García y la señorita Olga Jiménez Pérez, y que dichosos habían tomado una avioneta para irse de luna de miel a Jalpa de Méndez. Ay, ay, ay. Entonces, de hecho, mi padre ya se tabasqueñizó. Ahora sí que comió pozole y se casó con tabasqueña. Y obviamente aquí nos desarrollamos los primeros años de mi vida. Yo nací en 1948, hace 70 años. Y los primeros años los viví en Villahermosa, pero ya como de 4 años, por el trabajo de mi padre, que ya llegó a trabajar en Petróleos Mexicanos. Petróleos tuvo que improvisar muchos técnicos. Había sido expropiado a las empresas extranjeras en 1938, y en México no había pues todos los ingenieros, todos los técnicos que se requería para la operación de la empresa, y las empresas extranjeras sabotearon a la incipiente industria nacional mexicana. Pues estaban dolidos
por la expropiación que había derivado en parte de su insolencia y su pretensión de no acatar el derecho mexicano. Y pues sabotearon y prohibieron que los técnicos trabajaran para Pemex. Entonces Pemex tuvo que echar mano de otras profesiones para formar cuadros, y uno de ellos fue mi padre, que siendo originalmente ingeniero agrónomo, es que egresado de la escuela de los hermanos Escobar en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde había sido becado. Mi padre era huérfano de muy temprana edad por un gobernador de Veracruz. Se convirtió en ingeniero geofísico, donde hizo carrera en Petróleos Mexicanos, se jubiló como tal, geofísico de exploración, y incluso ya jubilado siguió trabajando para empresas francesas que hacían trabajos de interpretación geofísica para Pemex. Y le tocó la época heroica de la exploración en Tabasco, que andaban las brigadas de exploración sismológica, como se llamaban, pues con el agua hasta la cintura, metidos en el pantano, haciendo exploración, y le tocó dar muchas localizaciones de las dos etapas de auge del petróleo, la de los años 50, de los primeros campos, Ogarrio, 5 Presidentes, Bermúdez, hasta la década de los 70, ya en el Cretácico, los 80, en Samaria Reforma, ¿no? Sin embargo, por su propia tarea dentro de la empresa, lo movieron en varias ocasiones, y mi madre pues siempre buscaba que la familia estuviera lo más cerca posible de donde él vivía, y por eso vivimos en Coatzacoalcos, venimos a vivir 6 meses a Comalcalco, regresamos a Coatzacoalcos, también un semestre en Jalapa, Veracruz, y 3 años en el puerto de Veracruz. Cuando a mi padre lo nombran jefe de una brigada sismológica, que originalmente estuvo operando en Jonuta, luego en Palizada, y después se la trajeron a Villahermosa. Y para mí fue la fortuna de que se diera eso estando en primer año de secundaria en el puerto de Veracruz. Y en ese momento la familia toma la decisión de venirse a asentar a Villahermosa para estar donde está la brigada. Y regreso a Villahermosa justo a tiempo, dicen los japoneses, porque pues estoy en la adolescencia, que como dice Octavio Paz, es la etapa de la vida en que uno se asombra de ser, uno se autodescubre, uno se siente en el mundo, se deja atrás la inconsciencia de la espléndida etapa que es la niñez. Y pues ya vine a hacer mi segundo año de secundaria a Villahermosa, en la secundaria estatal, que muchos años después llevaría el nombre de quien era el director cuando yo estudié, el ingeniero Rafael Concha Linares. Y en segundo año decidí estudiar licenciado en economía, porque yo venía diciendo siempre: ¿qué vas a estudiar cuando seas grande? A la pregunta, medicina humana. Esa era mi respuesta. Pero en segundo año, el licenciado Francisco Armengol Hernández, un inolvidable y muy querido maestro, que también fue mi maestro de oratoria, nos daba El hombre y la economía, que era el curso de civismo. Había civismo en primero, segundo y tercero de secundaria. En el primero se llamaba El hombre y la sociedad, en segundo El hombre y la economía, y en tercero El hombre y el derecho. Y había un libro de texto del profesor Benito Solís Luna que me fascinó, y desde ahí dije: voy a estudiar licenciado en economía. Híjole, muchos de nosotros más pequeñitos, más grandes, decidimos qué estudiar. Hoy conoceremos más acerca de por qué estudió esta carrera nuestro gobernador. Vamos a un corte y volvemos. Esto es Familia DIF, nuestra familia en su última edición. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia, regresamos. Bueno, que continúan con Familia DIF, nuestra familia, nuestra última edición. Se cierra este ciclo y con mucho cariño le agradecemos a usted, a los amigos de Televisión Tabasqueña, la Radio de Tabasco, Mega y sus respectivas páginas de internet. Les recuerdo que tenemos líneas disponibles: 316-1754, 316-1217,
316-1686. Contamos con 2 líneas gratuitas, 01800-685-2271, la siguiente con terminación 70, y para mensajes de texto 9933-064696. Recuerde que este programa se transmite por Televisión Tabasqueña hoy martes a las 8 de la noche y el próximo sábado por la radio de Tabasco a las 11 de la mañana. Bien, estamos con el invitado especial, nuestro gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez, y nos quedamos, el licenciado Arturo, que decía usted que en segundo año de secundaria había decidido que, platíquenos. La profesión a la que iba yo a dedicarme, que sería la licenciatura en economía. Sí. De ahí, eso quedó claramente definido. ¿Tenía usted alguna fijación a algún personaje por esta carrera? Bueno, el libro del profesor Benito Solís Luna, que se llamaba El hombre en la economía, me pareció fascinante y ese fue el que me motivó, y desde luego la forma en que llevaba la clase el licenciado Armengol. Posteriormente, en tercer año de secundaria, junto con un grupo de compañeros de la época, hicimos un periódico estudiantil que se llamó El Clarín. Le pusimos como lema el progreso mediante el estudio. Y bueno, obviamente dábamos información, y un compañero ya fallecido, Eduardo León Gurría, que era el rockero de nuestra generación, escribía una columna que se llamaba Ensalada Humorística Estudiantil, que era de los chismes de la secundaria. A quién le gustaba a quién quería ser novio de quién, con quién andaba con quién. Y entonces el periódico empezó a tener mucho éxito y se vendía. No me acuerdo si costaba 30 centavos, una cosa así. Salía cada 15 días. Lo hacíamos en la editora tabasqueña, con José Guzmán, que era ahí atrás de lo que era el Cine Tropical Plaza. Y bueno, yo era el director, pero también era jefe de redacción, reportero, fotógrafo, de todo, ¿no? Cronista, un poco de todo. Y gracias al Clarín, pues yo me empecé a asomar a la vida pública. El ingeniero Concha Linares, que era el director, era deferente con nosotros y nos invitaba a determinados eventos, a darnos determinada información, porque vio la seriedad del periodiquito. El periodiquito, digo, porque era de 4 páginas, ¿no? Muy sencillo. Teníamos patrocinadores, varios profesionistas nos daban algún anuncio, alguna empresa comercial. Costaban 5 pesos, 10 pesos, hasta 20 pesos el anuncio mayor, y así financiábamos el periódico. Y una de las cosas que me impactó mucho en aquel año fue una visita del presidente de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, que visitó la hoy escuela Rafael Concha Linares para inaugurar unos talleres. Y el ingeniero Concha pues invitó al presidente de la Sociedad de Alumnos y a mí como el director del periódico estudiantil para estar en el comité de recepción del presidente López Mateos y del gobernador de Tabasco, el licenciado Carlos Alberto Madrazo. Bueno, y eso pues fue para mí de un enorme impacto. Platiqué un par de palabras con el presidente López Mateos, que era una gente de un gran carisma, fascinante, y qué decir del licenciado Madrazo, que era una personalidad arrolladora. Y creo que ahí empecé a interesarme por la política y a descubrir mi vocación de servicio y mi deseo de participar políticamente. Licenciado, nos ha hablado de que empezó de grandes logros. Yo le preguntaría algo, y para el auditorio también, ¿hubo disciplina en su niñez, en su juventud? Porque para que se logren estas cosas, Gaby, claro, profesora, tiene que haber algo que lo sustente, y yo le pregunto, ¿disciplina? ¿Qué tal? Sí. ¿Muy ruda, muy fuerte? Y como la mayoría de los hogares mexicanos, pues la carga de llevar el hogar la tenía mi madre. Y además en nuestro caso se acentuó porque cuando mi padre andaba en brigadas sismológicas, el sistema de trabajo de estas brigadas implicaban que se fueran a campo 3 semanas y descansaran 1 semana al mes. Entonces mi padre estaba ausente de la casa 3 semanas y venía cada mes a estar 1 semana con nosotros. Cuando
vivíamos lejos. Claro, cuando ya la brigada estaba en Villahermosa y nosotros vivíamos aquí, pues él iba a dormir a la casa diariamente, iba a su trabajo y se retiraba todos los días. Pero esto hizo que la carga de la familia la llevara mi madre, que era una gente de carácter y pues lo tuvo que desarrollar. Éramos 6 hermanos, entonces ella llevaba la rienda de la casa, la disciplina, y sí, fue pero creo que también a mí me gustó el estudio desde pequeño, ¿no? Desde la primaria pues siempre tuve buenas calificaciones. Claro. Eso le hizo lograr todo lo que tienen, ¿no? Pues sí, decíamos como lema de nuestro periódico, el progreso mediante el estudio, el estudio como instrumento de progreso, ¿no? Me quedó una dudita ahí en la respuesta que dio hace un momento de la ensalada humorística. ¿Idea de quién fue este nombre? Del propio Eduardo León Gurría. Él le llamaba así a su columna, pero era la más leída. Sí. Hacíamos editoriales, hacíamos algunos pequeños reportajes, información, pero el humor y la información de la dinámica de la secundaria era seguramente lo que más atraía a mis compañeros de aquella época. La parte comercial, ¿no? Así es. Profesor. Bueno, pues yo ahora quisiera preguntarte, pues el movimiento del 68 está por cumplir 50 años y fue un movimiento que marcó a las juventudes. ¿Cómo, de qué manera marcó Arturo Núñez? Bueno, en 1968 yo estaba estudiando el 3er año en la Escuela Nacional de Economía. Me había ido de Tabasco en el año 66 a hacer mi primer año en la escuela. Había estudiado la secundaria en lo que es la Concha Linares y la preparatoria en la Sánchez Mármol, en la sede de lo que ahora es la Casa de la Cultura de la universidad, en el viejo Instituto Juárez. Después me voy a estudiar a México, licenciado en Economía, y en 68 yo tomaba clases por la tarde, generalmente como de 5 de la tarde a 10 de la noche. Las mañanas las tenía libres y me dedicaba a estudiar, a ir a bibliotecas, a leer. De manera disciplinada había optado por inscribirme en la tarde, aunque yo no trabajaba cuando llegué, porque temía que la atracción del cine o cosas me pudieran distraer si tenía las tardes libres. Entonces la manera de ocupar las tardes era tener las clases en la tarde. Y en la tarde iban generalmente alumnos de más edad que los de la mañana. Un profesor me había invitado en ese año 68 al empezar a ser su adjunto. Él daba clases en la mañana a primer año y yo estaba empezando tercero. Progresivamente el profesor me fue dejando la materia y casi cuando llega julio, que es cuando se inicia el movimiento estudiantil, yo soy casi el titular, soy adjunto, pero yo llevo la materia. Y pues he sabido que todo empieza como un desencuentro entre los alumnos de la vocacional Isaac Choterena en la Ciudadela, en la Ciudad de México, y en lo que es ahora el eje Cuauhtémoc, la avenida Cuauhtémoc, ahí donde está Gobernación, que también era la calle Bucareli, en otra parte de la misma calle. Estaba una preparatoria particular que se llamaba José María Calvo, si mal no recuerdo, y desconozco la causa por la que haya habido un enfrentamiento entre las dos escuelas, y los de la preparatoria particular persiguieron a los de la vocacional, los acorralaron en la escuela, estos ahí se atrincheraron y llegaron los granaderos, se metieron a la escuela y golpearon a los muchachos. Ese fue el punto inicial del movimiento. Era un problema de escuelas, sin mayor pretensión política ni mayores pretensiones. Pero la dinámica del conflicto se fue escalando
y se fue desplazando de un problema entre dos escuelas a un problema con los granaderos. Y el esquema fue creciendo hasta que un día los estudiantes se atrincheraron en la sede de lo que fue la Escuela Nacional Preparatoria, en el centro histórico de la Ciudad de México, y allá llevaron no solo a los granaderos, sino al ejército mexicano. Y una mañana, lo tengo muy presente, yo llego a dar mi clase a la Escuela de Economía en la mañana como profesor, yo tomaba clases como alumno en la tarde, y hay una gran agitación, y entonces me entero de que el día anterior, con un bazucazo, habían volado la puerta histórica de la Nacional Preparatoria. En el Excelsior, en la primera plana, venía la fotografía de un soldado hincado con la bazuca en el hombro y la puerta volando. Eso generó una indignación bárbara en todo el país. Yo, que no era egresado de la Nacional Preparatoria, me sentí agredido, indignado. Era como una desproporción a unos jóvenes estudiantes que, si bien se decía que habían arrojado algunas bombas molotov y estaban allá atrancherados, era un acto excesivo de fuerza. Y entonces empezó a correr la voz de que el rector, en ese momento el ingeniero Javier Barrosierra, iba a decir un mensaje en la explanada de la universidad, y nos aconsejaron y nos fueron convocando a que nos reuniéramos en la explanada de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México en la ciudad universitaria. Y ahí nos fuimos concentrando alumnos de todas las escuelas y facultades que estábamos en clase a esas horas, profesores, alumnos, y yo creo que, no recuerdo cuántos hayamos sido, pero se hablaba de 10,000, nos juntamos. Empezó a haber dichos y gritos entre los trotskistas de la economía, que era la izquierda más radical, y el Muro, el movimiento universitario de renovadora orientación, que era una organización de derecha, media fascistoide, paramilitar, y de momento apareció el rector Barrosierra, acompañado del secretario general de la universidad, Fernando Solana, por los directores de las escuelas y facultades. Yo recuerdo a Enrique González Pedrero, director de Ciencias Políticas y Sociales, y a la directora de mi escuela, la maestra Ifigenia Martínez Hernández. El rector se dirigió a la bandera, le colocaron la bandera y la izó a media asta, y dijo: la Universidad Nacional Autónoma de México está de luto, está en riesgo grave su autonomía. Y como seguían los gritos ahí entre distintos grupos, dijo: olvidemos nuestras diferencias internas y aprestémonos todos a defender la autonomía universitaria. Y nos convocó a una gran manifestación que se realizó el 1 de agosto de 1968. Muy bien, vamos a seguir platicando con el gobernador Arturo Núñez, pero primero vamos a un corte. Estamos en Familia DIF, nuestra familia. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia. Regresamos. Bueno, pues continuamos aquí en Familia DIF, nuestra familia, y estaba aquí el gobernador platicándonos sobre el movimiento del 68. Adelante, señor gobernador. Y entonces, en esa primera intervención, el rector Barrosierra convocó a una manifestación de protesta por la violación de la autonomía universitaria en la Nacional Preparatoria, que dependían en aquel entonces, las preparatorias dependían de las universidades. Y el 1 de agosto se hizo esa gran manifestación a la que debimos haber ido, pues no recuerdo si 100,000 o 150,000 estudiantes. Se incorporaron del Politécnico, porque había sido en la Isaac Ochoa Terena, una vocacional del Politécnico, donde había empezado el problema. Y marchamos desde Ciudad Universitaria por todo Insurgentes Sur hasta llegar a la esquina con Félix Cuevas, donde ahora hay un Liverpool, y ahí se cortaba la manifestación. Había versiones de que más adelante estaban los tanquetas del ejército esperándonos para disolver la manifestación, pero
no estaba previsto que fuera más allá de Félix Cuevas. Y ahí se disolvió la manifestación, fue pacífica, pero fue un autodescubrimiento de la fuerza de 150,000 gentes. Tenía muchísimos años que no se veía en México una manifestación de esas características contestataria al gobierno. De apoyo seguían haciéndose. Cuando el presidente salía del país, se hacían grandes concentraciones en el Zócalo para despedirlo cuando se iba, para darle la bienvenida cuando regresaba. Pero esta era una manifestación de protesta. Y de ahí Barrosierra se hizo un lado, pero el movimiento tomó una dinámica bárbara. Y en agosto se hicieron muchas manifestaciones. Una famosa, la del silencio, que todos íbamos con un tapaboca, una cinta adhesiva para que no hablar, porque se decían que éramos muy groseros, muy majaderos con el presidente, y la verdad había muchas consignas muy rudas contra el presidente de la República, que era el licenciado Gustavo Díaz Ordaz. Y el tema fue escalando y fue aumentando y se fueron incorporando más gente y se hizo un comité nacional de huelga y las sociedades de alumnos de cada escuela se volvieron comités de lucha y se hizo una coalición de profesores y alumnos que encabezó el ingeniero Eberto Castillo y el tema fue creciendo y creciendo y la reacción gubernamental, lejos de apaciguarlo, lo alimentaba más. Es como, digamos, se pretendía apagar el fuego con gasolina, entonces prendía más y más y más. Yo me pasé el final de julio, todo agosto y hasta la mitad de septiembre en la Ciudad de México. Participé en casi todas las manifestaciones, participé, para esto las escuelas estaban en huelga, participé en brigadas que íbamos a Naucalpan y a Tlalnepantla supuestamente a concientizar a los obreros de la necesidad de libertades y de que desapareciera el cuerpo de granaderos, y progresivamente se fue configurando el pliego petitorio del movimiento estudiantil, que se concretó en 6 puntos, que era libertad presos políticos, derogación de los delitos del Código Penal Federal que estaban en los artículos 145 y 145 bis sobre los llamados delitos de disolución social, libertad presos políticos, derogación de los delitos de disolución social, desaparición del cuerpo de granaderos, libertad a los estudiantes detenidos, indemnización a los estudiantes golpeados y a las víctimas, y algún otro tema que se me olvida en este momento. Mi madre, angustiada por lo que estaba pasando en México, me llamaba: vente, si no hay clases, vente. Y me hizo, como diría don Corleone, una oferta que no pude rechazar: o te vienes o te dejo de mandar la mensualidad. Y entonces para las fiestas patrias me vine a Tabasco y aquí la pasamos en Tabasco, y ya estando aquí me encontré con otros amigos que también habían venido huyendo de lo que estaba pasando en México. Decidimos organizar una mesa redonda sobre el delito de disolución social acá en Villahermosa. Lo hicimos José Eduardo Beltrán Hernández, Horacio Montes de Oca y yo, fuimos los organizadores. Invitamos a 4 juristas tabasqueños para que hablaran sobre los delitos de disolución social del Código Penal Federal, que eran con los que se había llevado a la cárcel al líder de ferrocarrilero Demetrio Vallejo, al líder magisterial Otón Salazar y al gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, entre otras grandes personalidades. Entonces participaron el licenciado Jorge de la Cerda Ritz, el doctor y licenciado Ovidio González López, la licenciada Guadalupe Cano de Ocampo y el licenciado Carlos Ovidio Cruz Sánchez. De ellos 3, los 3 varones ya fallecieron, y los 4 coincidieron en que era un delito inconstitucional. Fue un éxito la mesa redonda, tuvimos muy buena asistencia y empezamos a
pues tener alguna difusión de lo que era el movimiento estudiantil. En Tabasco había habido un movimiento estudiantil en 67 y estábamos ya en 68. Entonces nos animamos y decidimos hacer una segunda mesa redonda donde los ponentes íbamos a ser Horacio Montes de Oca, José Eduardo Beltrán y yo, para explicar qué era el movimiento estudiantil y cuáles eran sus demandas y por qué. Y recuerdo que hacia fines de septiembre, caminando en la avenida Juárez, frente al restaurante Los Azulejos, me encontré al hoy licenciado Humberto Hernández Haddad. Y Humberto me dijo: oye, Arturo, sé que no les van a dejar hacer la mesa redonda mañana, que era la de... hay instrucciones de detener a todo mundo porque viene la Olimpiada y hay temor de que se vaya a sabotear. Ya para esto ya se había ocupado la ciudad universitaria, ya había llegado la tropa a CU, ya se había ocupado Zacatenco en el Politécnico, ya se había ocupado la Normal, es decir, ya había habido balazos entre el ejército y estudiantes, ya las cosas se habían calentado mucho en México. Y acá, pues habían aparecido unos letreros en el basamento de lo que es el Puente Grijalva, ahí en el malecón Carlos Madrazo, que decía: fuera el ejército de la ciudad universitaria, ejército asesino, etcétera. Y el comandante de la 30 zona militar en aquel entonces sostenía que nosotros éramos los responsables de esos letreros. Entonces a mí me da el pitazo, digámoslo así, Humberto Hernández Haddad esa noche, y bueno, pues me quedo con la preocupación, me levanto temprano, busco a mis compañeros. José Eduardo Beltrán también había recibido información, se había ido al rancho de su familia en Teapa. Horacio Montes de Oca, el jefe de la judicial, lo había sacado del estado y se lo habían llevado a Coatzacoalcos. Lo subimos después, en ese momento no aparecía. Claro. Y a mí me andaba buscando don Lalo del Rivero, por instrucciones de don Manuel Mora, que era el gobernador, con quien yo tenía una buena amistad con él y con su hijo Manolo, y me invitó a la Quinta Grijalva. Y entonces ya me contó don Manuel cómo estaban las cosas, que por el temor de la Olimpiada, pues había orden de detener a todos los alborotadores, y después de la Olimpiada ya veríamos quiénes salían libres y quiénes no. Incluso en ese momento él recibió la visita del comandante de la zona militar, junto con su hijo Manuel. Yo me quedé en un lugar aledaño ahí en la Quinta Grijalva y escuché el diálogo entre el gobernador y el comandante de la zona militar, que estaba muy subido de tono ante el gobernador. Don Manuel diciéndole: no, yo le avalo a estos jóvenes, son jóvenes pensantes, intelectuales, ellos no andan poniendo esos letreros, general, yo le garantizo que no es así. Pues yo tengo instrucciones de detener a todos los que estén alborotando porque quieren sabotear la Olimpiada. Ya que se fue el general, yo pasé otra vez con don Manuel y me dijo: ¿oíste? Sí, todo. Pues mira, yo te aconsejo que te salgas del estado porque están muy calientes las cosas, se está tensionando mucho el país. Entonces, 1 o 2 días después yo salí a Campeche, donde vivía una de mis hermanas, ya fallecida por cierto, Beatriz, y amanecí allá el 2 de octubre. Salí a las 12 de la noche del 1 de octubre y llegué a Campeche a las 7 de la mañana. Pues llegué a dormirme, me había ido en vela todo el viaje a Campeche, y ya me levanté como a las 3 de la tarde porque a las 4 llegaba el Excelsior a Campeche. Y ahí, al abrir el Excelsior, me entero de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco, que bueno, pues me dejó frío, ¿no? Paralizado. Y pues eso fue un golpe muy duro para toda mi generación. Metieron a la cárcel a muchos jóvenes, otros muchos perdieron la vida. Y yo creo que no con toda la claridad con que hoy lo podemos ver, pero era la incipiente inconformidad social acumulada del reclamo democrático que México iba a vivir con intensidad a lo largo de estos 50 años. Así que quienes formamos parte de esa generación tenemos esa huella imborrable
de cómo vivimos el 68 hace 50 años. Que también había ocurrido en Checoslovaquia con la primavera de Praga, que habían aplastado las tropas del Pacto de Varsovia encabezados por la Unión Soviética, abortando un esfuerzo de libertad que encabezaba Alexander Dubček. El movimiento estudiantil de Mayo en el barrio latino de París, en Francia, que tenía como lema prohibido prohibir, hace el amor, no la guerra, todas las consignas del 68 parisino. El mundo estaba viviendo grandes cambios. Más historias como estas, regresando a Familia DIF, nuestra familia. Hoy está con nosotros el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del estado de Tabasco. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir. Es momento de hacer una pausa. Continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En Familia DIF, nuestra familia, regresamos. Estamos de regreso en Familia DIF, nuestra familia, ya en el último corte. Y bueno, ahora sí que la pregunta de los 64,000, hace rato le preguntábamos al gobernador a qué edad leyó su primer libro, y lo voy a responder, gobernador, para dar pie a la siguiente pregunta. Y decía que a los 13 años. De esta entrevista rescatamos planeación, dedicación, y me llamó mucho la atención algo. Usted dijo no distracciones, y por eso decidió usted estudiar por la tarde y no por la mañana. Licenciado Arturo, hoy tenemos la oportunidad de que muchos jóvenes y muchas personas nos vean y nos escuchen. Y hace unas horas le decía yo a la maestra, la radio tiene un poder, y es comunicar con pasión y con transparencia. A estas alturas, a esta edad, esas distracciones le llevaron a donde hoy usted está. Como persona ha logrado, decidió qué vocación iba a tener. ¿Qué le dijera a los jóvenes y a todos los que hoy estamos en un punto de nuestra vida en la que debemos todavía ser productivos? ¿Qué tendríamos que hacer para lograr lo que hoy desde su persona ha logrado? Bueno, decía yo hace un rato que un modelo de comunicación equilibrado es una dosis de información, una dosis de orientación y una dosis de esparcimiento. Yo creo que eso también vale para la vida. Claro. La juventud tiene que divertirse, pero no solo tiene que divertirse, tiene que prepararse también. No termina uno de prepararse nunca. Sobre todo, ya se ha vuelto un lugar común decir que el cambio es la única constante de la humanidad, pero el cambio se ha acelerado vertiginosamente y eso lo obliga a uno a ponerse al día todos los días. Entonces no puede decir alguien yo ya sé, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Así que la formación y la información siempre la va a estar uno recibiendo, pero es evidente que por razones de biología, por razones de edad, por razones de no estar casado, de no tener obligaciones familiares, de no tener hijos, la edad ideal es los años formativos de todo el sistema educativo, desde que entra uno en el preescolar, la primaria, la secundaria, la preparatoria y la profesional, a los que llegan a culminar una carrera. Pues aprovechar ese tiempo para prepararse, para superarse, para desarrollar sus capacidades, sus potencialidades, porque después los retos de la vida, los compromisos, las obligaciones familiares y una variable que es escasa, el tiempo. Alguna vez decía Aguilar Camín, ¿qué se dice generalmente de un joven? Hay una frase común, se quiere comer el mundo, porque cuando uno es joven quiere saber de todo, quiere dedicarse a todo, tiene muchas ansias de vivir y de conocer, pero hay una variable, el tiempo, que lo obliga a, de 1,000,000 de cosas a las que uno quisiera hacer, quizá dedicarse a una, cuando mucho a 2, a 3, que si una profesión, un hobby, un deporte, y no más, porque el tiempo no da. Aquel que quería comerse el mundo, pues tiene que conformarse con comerse un pedacito muy pequeño de mundo por el uso del tiempo. Entonces hay que aprovechar el tiempo
para prepararse para cuando vengan los años en que ya no habrá tiempo para ello, aunque siempre hay que dejarse un mínimo, decía yo, para estar al día permanentemente, pero aprovecharlo, estudiar esa posibilidad que da nuestro sistema constitucional de educación gratuita, que ya es obligatoria y gratuita, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Me tocó participar en el Senado cuando se hizo obligatorio y gratuito el bachillerato. Y ahora el presidente electo ha anunciado que también se va a hacer gratuita y obligatoria, que de hecho es gratuita la la licenciatura. Entonces, esas oportunidades hay que aprovecharlas, jóvenes. Muchísimas gracias, gobernador. Y bueno, antes de que terminemos, porque el tiempo se nos va a ir muy rápido, hay algo para ustedes dos. Voy a comenzar con el gobernador, maestra, si usted me lo permite, y a ver si descubren quién es. Bueno, yo creo que sí van a saber por el inicio. Dice: papá, muchas felicidades por tu entrega, dedicación y emoción con la que has gobernado al Estado. Admiro tu entereza y la pasión con la que trabajas. Me da mucho gusto que seas tú quien cierras este ciclo de Familia DIF y que a través de este espacio puedas compartir con los tabasqueños el extraordinario ser humano que eres. Gracias por el apoyo que nos brindaste para este programa. Sin ti jamás se hubiera logrado. Te quiero y te extraño muchísimo. María Fernanda. Es correcto. Y aquí va el siguiente. Mamá, muchas felicidades por el cierre de Familia DIF. Hoy cierras un ciclo de compromiso de informar e interactuar con los tabasqueños. Estoy muy orgullosa de ti porque tuve la oportunidad de ver cómo creciste ante el micrófono. Hoy sé que tengo una mamá que no le asusta nada y que asume con inteligencia y dedicación todos los retos. Te quiero mucho, mamá, y felicidades por tu último programa de radio, un reto que iniciamos juntas. Ay, muchas gracias, mi amor. De Fernanda. Yo también te extraño. Muchas gracias, Fernanda. Y bueno, yo creo que a lo largo de estos 4 años han sido 4 años extraordinarios, y sí, muchos nos decían, no vayan a tirar la lagrimita y todo lo demás, pero señor gobernador, si usted nos los permite decir que ha sido un placer poder compartir este espacio para informar sobre todo pues a la ciudadanía tabasqueña. Gracias por la oportunidad de siempre tener el valor de decir la verdad. Eso es algo que hemos aprendido a lo largo de estos 4 años junto a la maestra. Y bueno, sobre todo decir que en estos 6 años siempre nuestro país y nuestro estado fue diferente, y que todo lo que hoy se sembró, veremos la cosecha dentro de un tiempo más. Muchas felicidades. Hoy conozco no solamente la parte institucional de usted y de la maestra, sino sobre todo del ser humano, que es lo que a lo mejor no alcanzamos a distinguir, pero eso siempre queda en el corazón. Así que, maestra, cedemos los micrófonos para que usted pues dé ya el final. No, falta Willy. No quiero escuchar primero a él. Bueno, coincidimos con lo de Gaby, licenciado, profesora. Queremos agradecerles a ustedes, ya lo decía Gaby, pero quiero extenderlo de la manera más que será convencida por parte de esta institución de radio, donde pues por primera vez se vio un programa que necesitaba el pueblo, que había que informarle lo que ya hemos hecho como función diaria de cada uno de los programas. Y hoy pues yo quiero agradecerles por tomar la humildad de nosotros, tanto de Gaby, los locutores que trabajamos aquí, que lo dimos con mucho corazón, sabiendo que nos abrieron ustedes las puertas para que nuestra profesión también fuera parte de esta transformación del Estado y de todo lo que hizo Familia DIF, nuestra familia. Creo que todo el equipo quisiera tener el micrófono, nuestros compañeros, tanto operadores, administrativos de Televisión Tabasqueña, de la radio de Tabasco y Mega, pero en nombre de ellos le agradecemos muchísimo por haber tomado esta institución, este medio de comunicación para hacer uno de los caminos que se puedan hacer ver que Familia DIF ha dejado una huella que va a ser imposible borrar. Gracias, señor gobernador. Gracias, profesora Marta Alicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues yo
solo me resta agradecerles a ustedes dos porque yo llegué aquí sin saber nada más, porque me animé, porque tenía deseos de que todos los programas de DIF, todos los programas de gobierno, la gente pudiera saber cómo podían bajar a sus comunidades. Sí. Y a través de este programa, bueno, pues ese fue el trabajo que hicimos, pero bueno, ustedes fueron mis dos maestros, me ayudaron muchísimo para lograr yo tomar el micrófono. Sí, al principio fue con mucho miedo y luego cuando llegó la televisión, bueno, la televisión no me deja de imponer en lo absoluto, pero gracias a ustedes dos y a todos los compañeros de la radio y también de la televisión, de TVT, todos me ayudaron y desde luego se sumaron a todas las preguntas que hacía yo y a decirles que no quería yo que acercara mucho la cámara, en fin, ¿no? Así que les doy las gracias a todos, al director de aquí de radio, a Víctor, ¿verdad? Que todo el tiempo estuvo presente y haciéndonos pasar momentos agradables con sus bromas. Y desde luego a Fernando, el director de televisión tabasqueña y de Corat, que nos facilitó todo, a todos los muchachos, inclusive que pudieran venir aquí a esta cabina para que se llevara a cabo el programa. Y bueno, agradecerle muchísimo a todas las gentes que nos vieron, a todo el teleauditorio, ahora sí, que escuchaban este programa, que estaban muy contentos de transmitirnos también cuáles eran sus sugerencias, si había alguna gestión que hacer. Gracias por sintonizar de 9 a 10. Familia DIF, nuestra familia, y también pues de 8 a 9 de la noche por la televisión tabasqueña. Muchísimas gracias. El doctor Jesús Sebastián Palma Peralta, director del Seguro Popular, nos hace una felicitación a todos, se le agradecemos mucho. Y bueno, pues mi agradecimiento ya personal es para, en un momento dado, en primera, para Fernanda. Fernanda me hizo concebir este sueño y después que lo pudiéramos llevar a la práctica y analizando todo y sobre todo haciendo un proyecto que le presentamos a Arturo, que ha sido todo mi apoyo, siempre dispuesto a creer en el DIF, a creer en el trabajo que hacemos, y pues es uno más, ¿verdad? De los logros, y sobre todo, pues mi agradecimiento es a tu confianza, porque gracias a eso hemos podido avanzar y pudimos decirle a la gente qué se estaba haciendo en este estado. Muchas gracias. Buenos días, hasta luego, porque a lo mejor por allí me invita Chencha a que yo la visite y ahí me escucharán de nuevo. Pero muchas gracias, buenos días. ¿Todo bien? Yo quisiera también felicitarlos a todos, a Willy, a Gaby, gracias. Desde luego a Marta Lilia, a Fernanda, que apoyó a ella en una etapa, a todo el equipo técnico, a fotógrafos, camarógrafos, a los operadores, a los directivos de Corat, de TVT, por este importante programa. Miren, la política se ha definido de muchos modos en la historia de la humanidad, pero hay una de las definiciones que a mí me encanta y que es una de las que creo más fervientemente. La estableció el filósofo español José Ortega y Gasset, que decía que la política era pedagogía social, debía ser pedagogía social. Como la política es la actividad líder en la formación del espacio público, los medios de comunicación son esenciales para la formación de ese espacio público y pues las sociedades, al igual que los individuos, tienen nacimiento, crecimiento, desarrollo, plenitud y también periodos de enfermedades, patologías, y hay que saberlas diagnosticar y hay que saberlas explicar y precisar cuáles son los tratamientos adecuados. Y en ese sentido creo que Familia DIF, nuestra familia, ha hecho pedagogía social y ha contribuido a lo que nos propusimos cuando definimos el eslogan de este gobierno,
Tabasco cambia contigo. Este programa ha ayudado a que muchos tabasqueños cambien para que cambie Tabasco. Muchas felicidades y estoy muy orgulloso por el trabajo que todos han realizado. Muchas gracias. Muchas gracias. Este día hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en Familia TIF, nuestra familia.